revelación y de sabiduría sea sobre nosotros. Que podamos recibir tu palabra con un corazón hambriento para ser renovado, para ser restaurado, para ser lleno de tu presencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vayamos a Mateo 1, 18, 25. Y así como nosotros necesitamos un Padre, también Jesucristo necesitó una figura paterna. Él también necesitó y el Señor le dio una figura paterna aquí en la tierra. Y vamos a ver. Mateo 1, 18, 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Tomemos en cuenta que antes de que se juntasen. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. O sea, tuvo una revelación José de que no la abandonara, sino que siguiera adelante con ella. Y le dijo: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra tan poderosa. Podemos nosotros escuchar este relato, esta historia de cómo fue concebido Jesús, cómo fue engendrado Jesús. Pero cuando lo escuchamos o lo leemos, esta historia, sin el entendimiento de que José y María nos podrían parecer tan sencillo, pues no, pues sí, fue por obra del Espíritu Santo, pero ¿cómo eran aquellos tiempos? ¿Cómo se juzgaba a la mujer adúltera? ¿Cuál era la paga de su pecado? Pues la muerte, ¿verdad? Entonces, si entendiéramos realmente nosotros lo que pasó, la realidad que tuvieron que pasar José y María durante ese tiempo que les tocó vivir, híjole, la verdad que no es un cuento de que, oh, sí, que lo podemos ver en Navidad y celebramos a Jesús porque María y José y el pesebre, qué bonito, pero realmente es una historia verdadera de una gran fe de José y de María. Que esto nos inspira en nosotros a que las cosas difíciles debería ser para nosotros que somos padres biológicos, ¿verdad? Es lo que deberíamos de ser delante de Dios. Esos padres biológicos llenos de fe que aún a pesar de los tiempos difíciles, del qué dirán, que están diciendo, nosotros seguimos adelante con nuestros hijos. María tenía una fe extraordinaria. Imagínense para aceptar al ángel que le dijera que posaría en ella para tener un hijo, ¿verdad? Es algo pues fuerte, difícil para una muchachita que tendría unos 13, 15 años, no más de 17. Y creerle al Señor, ¿verdad? De lo que Él quería hacer. Ella tenía un profundo conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios, y ella fue capaz para sacrificar su reputación, porque ella no sabía si José le iba a aceptar, pero ella creyó en Dios, en el ángel que le fue mandado, el ángel del Señor. Y aún confrontar la misma muerte con tal de cumplir la voluntad de Dios en su vida. Es algo fuerte. Que si nosotros nos dicen algo porque
¿eres cristiano? ¿Y qué vamos a hacer al rato? Luego cambiamos de conversación. ¿Por qué? Porque son varios factores, ¿verdad? Pero aquí ella no, ella aceptó. ¿Y qué se puede decir de José? Él fue el padre adoptivo de Jesucristo. Mostró su carácter al respetar a María, que sería su esposa, y él era un hombre justo y bondadoso que estuvo dispuesto a desafiar a la sociedad de aquel tiempo en que vivía con tal de obedecer al Señor. Porque ¿qué dice? Que se le apareció por sueños y le dijo el ángel. Le reveló. En José podemos encontrar un gran tesoro de enseñanza en cuanto a la figura paterna y la manera en que debemos vivir para Dios. Son pasos profundos, firmes, pero puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Nosotros presentes. Él creyó por el ángel que tuvo el sueño y que se lo reveló, y él creyó y que él quería obedecer. José y María fueron descendientes del linaje de David, vivían en Nazaret, lugar insignificante para pobladores de esa época. ¿No se acuerdan que también dice la palabra, y qué bueno puede salir de Nazaret? Imagínense cómo la tendrían de despreciada, o qué hay de bueno ahí. Pero era un pueblo chico. Y también hemos escuchado la actualidad, ¿verdad? Pueblo chico, infierno grande. Ahora imagínate todos los chismes, las murmuraciones que se pudieron haber levantado en contra María. ¿Por qué? Porque estaba esperando un hijo y no era de José. Imagínense cuando en aquellos tiempos sale una mujer embarazada siendo soltera, debería morir, ¿qué dice la palabra? Apedreada. Así que cuando María le dijo al ángel que se hiciera la voluntad de Dios sobre su vida, no fue una decisión fácil ni ligera. Ella sabía lo que podía enfrentar, lo que iba a pasar, lo que podía pasar, ¿verdad? Y si vamos a Deuteronomio 22, 20, 24, dice: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel. Fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad, se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. Y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal del medio de ti. Fíjense la decisión tan difícil de María, que pudiera enfrentarse a todo eso, la tomó. Y mientras se llevaba a cabo la voluntad de Dios en el vientre de María, José, que descubrió el embarazo, imagínense todo lo que se le vino a él, en la que sería su futura esposa, la presión, la tensión que experimentaron ambos, uno por un lado y otro por el otro, aunque ambos creyeron en el Señor y siguieron adelante. Cuando María regresa de Nazaret, ya ven que fue a visitar a su prima Elizabeth, que ya tenía meses de embarazos. La multitud de interrogantes cuando ella regresó a Nazaret, porque ya ella regresó con unos meses, 3, 5 meses. Imaginen las preguntas que le hicieron: María, ¿quién es el padre del niño? O sea, te fuiste y como que ya regresas esperando un bebé. Salud. Y ella, imagínense la cara de María tan firme y con esa convicción y de decir: del Espíritu Santo. Qué convicción tan poderosa en ella de poder decir. Ahora, ¿qué sintió José? ¿Qué pensó?
Pudo haber sentido decepción, enojo, desprecio. Pues sí, quiso dejarla en secreto. Él trató de no exponerla. Dijo, mejor me retiro, la dejo y no pasó nada, me voy. Pues sabía cómo sería juzgada. O sea, si él exponía algo, ella sería a un juicio de muerte. José sintió que su esposa la engañó, que tenía su corazón quebrantado por dolor del adulterio. Imagínense. Todo lo que el enemigo susurraba y golpeaba la mente de José por esa acción. ¿Ustedes han conocido a alguien así, que han estado en una situación que se equivocan? ¿O ustedes han pasado algo así? Todo lo que viene a la mente. Eso es lo que pensaba José. Ahora, ¿qué pensaba María? ¿Qué va a hacer José? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a delatar? ¿Verdad? Pues ella lo que ella estaba era atenta en espera a la decisión de José. Pero María esperó en Dios. Esperó y Dios la libró. José recibió la revelación de lo que realmente sucedía en el vientre de su esposa y decide aceptar la voluntad de Dios. ¿Sí? Vemos el corazón tan increíble de José. Él no recibió la revelación del ángel hasta que estuvo dispuesto a perdonar. Imagínense, mientras él no decidió, su mente cómo estaba atormentada. Y él no buscó justicia propia. Él mejor la abandono, me voy y la protege. Él pensaba protegerla de esa manera. Pero José decidió lo contrario, decidió llenarse de perdón y el temor reverente a Jehová, que se encontraba dispuesto a obedecer, a proteger a su familia sin importar lo que tuviera que confrontar. Porque no quedó nada más ahí de que él aceptó y ya se acabó, no, porque pues se daban cuenta, si era Nazaret, un pueblo chico, todo se sabía. Todo se sabía. Entonces él estuvo dispuesto a confrontar y a cuidar a su familia. Estuvo dispuesto a cuidar a sus hijos, no solamente en su oficio, que era carpintero, sino también en los caminos de Dios. Y si vamos a la palabra en Mateo 13, 53, 56. Mateo 13, 53, 56, y dice así. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Vemos cómo José llena esos requisitos de un padre biológico debe tener para que pueda ser un buen ejemplo y que sus hijos no rechacen a Dios Padre. Él los encaminó en los caminos del Señor. Y cada uno de los medios hermanos de Jesucristo decidieron seguir los caminos de Dios. Esto habla tan profundo de la paternidad que tuvo José. Y aquí nos enfocamos un poco más a José, que toma la decisión de aceptar a María como mujer, desafiando al qué dirán. Donde sin duda no faltaron los comentarios, comprometió su vida enfrentando las consecuencias de una reputación puesta en duda. ¿Será su hijo? ¿De quién es? Si ya venía embarazada, ¿no te diste cuenta cuando regresó de donde había ido? O sea, las murmuraciones y las críticas estaban al 100. Bien efervescentes, pero a él no le importó. Él creyó en el Señor. Ahora vamos viendo que no solamente fue el chisme encargado de enlodar la reputación de María, debemos de tomar en cuenta que en el momento que Jesucristo se manifestó al mundo, se tuvo que saber
que su nacimiento provenía de una virgen. Ustedes puedan, alguien ahorita no te va a decir eso. Ahorita podemos, o pudiéramos pensar, ay, ¿cómo? Si el que no conoce las escrituras, el que no conoce la palabra del Señor puede decir, ay, ¿eso cómo es? No, esto no es así. El incrédulo te lo puede alegar una y otra vez. Ahora, cuando Jesús, él tuvo que saber, tuvo que decir cómo fue, cómo provenía de una virgen. Ahora, si él no decía estas señales, todas las posibilidades de ser aceptado como Mesías hubieran sido nulas. Y hasta la fecha serían nulas. José y María, como los que creyeron, vivieron en este estigma el resto de sus días. Y vamos viendo que ya que los 30 años después, ¿qué pasó? Los fariseos tampoco creyeron en lo que Jesucristo decía de sí mismo. Y en cuanto tuvieron la oportunidad, no le perdieron y le rechazaron en cara. Y vamos a ver, Juan 8, 39, 41. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haráis, pero procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Qué le estaban diciendo a nuestro Señor Jesucristo? Que no fue dentro de la familia donde fue concebido, sino que quién sabe qué hizo su mamá antes de casarse. Ahí estaba. Los fariseos no creyeron y le dijeron a Jesús que él fue engendrado debido a las relaciones ilícitas de su mamá. José y María nunca pudieron probar lo que dijeron. María vio el cumplimiento del ministerio de su Hijo Jesucristo. Ella sí vio, pues lo acompañó hasta la muerte. José, él no lo miró, ya que murió antes de la manifestación pública de Jesucristo, murió mucho antes José. Pero María sí estuvo y padeció juntamente con él el dolor de una madre callada, mirando cómo lastimaban, cómo vituperiaban sobre su hijo. ¿A qué madre no nos duele que le digan algo a nuestros hijos que ya no queremos hasta estrangular ahí? Hacer algo, te callas o vas y confrontas o vas y dices, lo defendemos, pero ella no. Ella callada porque ella sabía, en su corazón le dolía. Su corazón estaba dolido, pero ella seguía adelante con él. A José y a María no les importó la burla y la reputación destrozada que los acompañó durante su vida. Solo vivieron para cumplir la voluntad de Dios para sus vidas. Y así debemos de vivir nosotros. No nos importa que nos critiquen, que se sigan burlando, que porque ya somos cristianos y la burla, que porque no los acompañas a un festejo, porque ya no tomas como tomabas, porque ya no te ríes en esos chistes rojos que antes hasta uno mismo decía. ¿Qué importa esas burlas? ¿Qué importa? Con tal de ganar a Cristo. No me importa lo que me digas, no me importa que me critiques, no me importa que me voltees la cara. Yo no vivo por ti ni para ti, yo vivo para Jesús. El que murió y dio su vida por mí en la cruz del Calvario y al que mis ojos están puestos. Así debemos de caminar en estos tiempos, creyendo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Se nos enfoca aquí a José porque se habla del modelo de la paternidad de él, que él tuvo con Jesús. José representa el modelo de Dios que quiere que cada uno de nosotros tengamos en nuestros padres o como padres, instruyendo a nuestros hijos en su camino
enseñándoles, guiándoles, protegiéndoles, proveyéndoles. Pudieras tú pensar, es que yo no tuve a mi papá, ni sé. Es más, ni que se acerque. No lo quiero ver ni en pintura. Sí hemos pasado momentos dolorosos con nuestros padres terrenales, que a veces podemos pensar, ¿cómo me voy a acercar a Dios Padre que ni miro? Si al que miro todavía me sigue insultando, me sigue rechazando, me sigue diciendo que soy un bueno para nada, que yo ya sabía que yo iba a hacer esto, y sacan la lista los papás. ¿Cómo me voy a acercar? ¿Cómo voy a ser un modelo que dice si lo que yo aprendí no es nada de eso? Si todo está distorsionado, si fue tan doloroso vivir con mi padre que tomaba, que golpeaba a mi madre, que llegaba tomado y descargaba toda su ira contra ella, su frustración, su enojo. Es difícil. Y tan igual nosotros pasamos algo así. Unos por un lado, otros por otro. Otros pudieran haber, pues me podrían decir, no, es que yo no conocí a mi papá. Abandonó a mi mamá cuando supo que estaba embarazada. O murió cuando estaba chiquito. Y con el otro que se casó mi mamá, pues no me quería, nomás quería a sus hijos. José no hizo eso. Él amó a Jesús. Él creyó en el Señor. Él ayudó para que Jesús cumpliera su propósito aquí en la vida. Lo encaminó en sus caminos. Lo enseñó a trabajar la carpintería. ¿Cuántos hombres no cumplen ese papel en la vida de nuestros hijos, ya que su padre biológico no lo hizo? Meditando en lo que hemos escuchado, vemos el ejemplo de lo que debería ser un padre biológico conforme al corazón de Dios. José fue un padre que mantuvo unida a la familia y llena de temor de Dios. Un hombre trabajador capaz de pasar su fe y oficio a sus hijos. Estuvo dispuesto a proteger a su familia y a su fe y costa de lo que fuera. No le importó las críticas ni las murmuraciones. La figura paterna es tan importante en la vida de un hijo que aún Jesucristo mismo la necesitó. Necesitó ese apoyo de José. Necesitó esas enseñanzas. Necesitó un abrazo. Necesitó una afirmación. Necesitó ese amor, esos brazos. ¿Cuántos de aquí no necesitamos el abrazo de papá? El que tenga a su padre, híjole, góceselo. El que tenga a su mami, gócesela. Porque el día que no están, es ahí donde uno resiente todo lo que le pudo haber dado y que teníamos para darles. El Señor no se equivoca en hablar y más. Hoy que es el Día del Padre, ¿cuántos hijos están contigo? ¿Cuántos hijos están lejos de ti? No estamos para juzgar, pero nos hemos equivocado. Hemos herido, no hemos protegido, no hemos proveído. Los hemos dejado a que ellos solos crezcan a como Dios les dé a entender. Porque tal vez tu corazón está herido, porque tampoco tuviste un papi que te ayudara. Porque tal vez tampoco tu papi te orientó, te direccionó, te guió. Pero nunca es tarde para hacer un cambio en nuestras vidas. Y nunca es tarde cuando nosotros le decimos al Señor, a nuestro Padre Celestial, abrázame, te necesito. Él nos adoptó, el cual ahora podemos decirle, Abba Padre.
Ya le podemos decir papá, ya le podemos decir papi, fíjate que esto, aquello, me siento así, él ya lo sabe. Él nomás está esperando como buen padre darnos lo que nosotros le pidamos conforme a su voluntad. Pero lamentablemente el enemigo se ha ensañado tanto en nuestras vidas que ha endurecido nuestro corazón, esa área de nuestra vida, que no nos permite libremente abrazar a nuestros hijos, libremente darle ese amor, esa seguridad, esa dirección. ¿Y qué le damos? Rechazo. Los hombres no lloran y te callas. Y los niños llorando, imagínate de los niños chiquitos aquí y uno lleno de ira, de resentimiento, de dolor, impartiendo lo que nos impartieron. Tenemos un Padre bueno. Es un Padre que dio a su único hijo para salvarnos. La figura paterna es tan importante en la vida de un hijo, como dijimos, que hasta Jesucristo la necesitó. Si no tuviese un padre normal y estás buscando cómo serlo, aquí ya hubo un ejemplo de José que podemos seguir. Tal vez tuviste un padre todo lo opuesto a José y te dejó grandes y profundas heridas en tu vida, por lo cual no te puedes desarrollar como tal. Quieres abrazar a tus hijos, quieres amarlos, sí los amamos, pero no se lo podemos expresar. No podemos abrir el corazón para decirle, ven, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucedió en el día? ¿Qué te dijeron? ¿Quién te lastimó? Porque como nosotros, como hijos, no recibimos eso, pues no sabemos darlo. Dios Padre afortunadamente puede sanar cada una de nuestras heridas, de nuestras vidas. Y si tú le permites al Padre de toda la creación, que es Dios, puedes superar cualquier mal ejemplo que tuviste en tu vida. Él es tan hermoso que Él está dispuesto a sanarnos, a liberarnos, a purificarnos, a llegar nosotros al arrepentimiento, y Él nunca más se acordará de todas las cosas malas que hemos hecho. ¿Y cómo puedes decir, sí, pero yo ya hice, ya lastimé a mis hijos, ya los corrí, ya los abandoné, ya esto? Si nosotros nos reconciliamos con nuestro Padre Celestial, Él volverá los corazones de los hijos hacia los padres y de los padres a los hijos. De eso no hay ninguna duda. Dios es bueno. Dios es tan bueno que nada más está esperando que abramos nuestra boca y que le empecemos a decir lo que estamos pasando, sintiendo, la necesidad que tienes, los deseos y de todo eso que tú has sentido desde siempre. Lo que no has experimentado con papá, con tu papá terrenal, lo que no has experimentado, lo que tú hubieras querido, lo que tú idealizaste que era tu padre. El dolor de ver a tus compañeros de kinder, de primaria, que vayan sus papás. El día del padre, reunirse los otros niños y tú solito. El vacío, la soledad, todo eso que golpeaba en tu corazón de niño que no sabe uno, pero que sí lo recibe, que sí está ese corazón adolorido, que sí hay una necesidad de un padre en nuestras vidas, pero que hasta el día de hoy pues ya fallecieron, ya viven en otra ciudad, yo ya soy padre, trato a mis hijos como me trataron, como me dijeron, como me enseñaron. Brusco, duro, insensible. Y eso me enseñaron y eso es. No teniendo el conocimiento tal vez de que nuestro Padre es tan bueno que lo único que quiere es sanar nuestro corazón y que ese corazón de piedra es volverlo nuevamente de carne. De que tú seas libre
para amar a tus hijos, para perdonar todas sus travesuras, sus equivocaciones. A esa hija que se fue con el novio, a tu hijo que es drogadicto, que no quiso estudiar, que hizo fraude, que te mintió toda la vida. A ellos lo podemos perdonar. Pero si nosotros no perdonamos primero a nuestros padres que nos hicieron daño, no podemos dar otro paso. Amén. Pónganse de pie.